Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos in nomine Dei Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenient regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra. Sicut en nos dimitibus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Empezamos en nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el decreto Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II, capítulo 1, sección 10. Distribución de los presbíteros y vocaciones sacerdotales. Amplitud universal de la vocación sacerdotal. El don espiritual que los presbíteros recibieron en la ordenación no los dispone para una cierta misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de salvación, hasta los extremos de la tierra. Hechos 1:8. Porque cualquier ministerio sacerdotal participa de la misma amplitud universal de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. Pues el sacerdocio de Cristo, de cuya plenitud participan verdaderamente los presbíteros, se dirige por necesidad a todos los pueblos y a todos los tiempos, y no se coarta por límites de sangre, de nación o de edad, como ya se significa de una manera misteriosa en la figura de Melquisedec. Piensen, por ende, los presbíteros que deben llevar el corazón la solicitud de todas las iglesias, por lo cual los presbíteros de la diócesis más ricas en vocaciones han de mostrarse gustosamente dispuestos a ejercer su ministerio con el beneplácito o el ruego del propio ordinario en las regiones, misiones u obras afectadas por la carencia de clero. Revísense además las normas sobre la incardinación y excardinación, de manera que, permaneciendo firme esta antigua disposición, respondan mejor a las necesidades pastorales del tiempo. Y donde lo exija la consideración del apostolado, háganse más factibles no solo la conveniente distribución de los presbíteros, sino también las obras pastorales peculiares a los diversos grupos sociales que hay que llevar a cabo en alguna región o nación, o en cualquier parte de la tierra. Pero ello pues pueden establecerse útilmente algunos seminarios internacionales, diócesis peculiares o prelaturas personales y otros institutos por el estilo, a los que puedan agregarse o incardinarse los presbíteros para el bien común de toda la iglesia, según módulos que hay que determinar para cada caso, quedando siempre a salvo los derechos de los ordinarios del hogar. Sin embargo, en cuanto sea posible, no se envíen aislados los presbíteros a una región nueva, sobre todo si aún no conocen bien la lengua y las costumbres, sino de 2 en 2 o de 3 en 3, a la manera de los discípulos de Cristo, para que se ayuden mutuamente. Es necesario también prestar un cuidado especial a su vida espiritual y a su salud de la mente y del cuerpo, y en cuanto sea posible, prepárense para ellos lugares y condiciones de trabajo conforme a la idiosincrasia de cada uno. Y yo creo que aquí también los laicos debemos de apoyar en esto. Si vemos que los sacerdotes de nuestra comunidad tienen carencias o incomodidades, ayudemos en lo que podamos para que ellos vivan mejor. Ellos lo han dejado todo para servirnos a nosotros. Lo mínimo que podemos hacer es, a la medida de lo posible, encargarnos de alguna de sus necesidades. Es también muy conveniente que todos los que se dirigen a una nueva nación procuren conocer cabalmente no solo la lengua de aquel lugar,
sino también la índole psicológica y social característica de aquel pueblo al que quieren servir humildemente. ¿Por qué? Porque si ellos entienden no solo la lengua, sino también la índole psicológica y social, pueden entender sus costumbres y culturas, y esas costumbres y culturas no es cambiarlas, porque ese es el error que a veces en el pasado se cometió, no es querer erradicar sus costumbres y su cultura, sino que cristianizarles sus costumbres, cristianizarles su cultura. Esa es la clave. De aquel pueblo a quien quieren servir humildemente, comunicando con él cuanto mejor puedan, de suerte que imiten el ejemplo del apóstol Pablo, que pudo decir de sí mismo: pues siendo del todo libre me hice siervo de todos, para ganarlos a todos, y me hago judío con los judíos para ganar a los judíos. 1 Corintios 9, 19 al 20. Pero eso no significa que hago pecado con el pecador, no. Sino que yo me reconozco pecador con el pecador. No peco con el pecador, que es distinto. Sección 11. Atención de los presbíteros a las vocaciones sacerdotales. El pastor y obispo de nuestras almas constituyó su iglesia de tal manera que el pueblo que eligió y adquirió con su sangre debía tener sus sacerdotes siempre y hasta el fin del mundo, para que los cristianos no estuvieran nunca como ovejas sin pastor, conociendo los apóstoles este deseo de Cristo por inspiración del Espíritu Santo. Pensaron que era obligación suya elegir ministros capaces de enseñar a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Eso de que yo leo la Biblia y el Espíritu Santo me revela la verdad porque la Biblia se explica por sí sola, eso es anticristiano y antibíblico. Los protestantes lo practican, nosotros no. Nosotros nos dejamos enseñar por aquellos que la iglesia ha puesto para enseñarnos, porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Oficio que ciertamente pertenece a la misión sacerdotal misma, por lo que el presbítero participa en verdad de la solicitud de toda la iglesia para que no falten nunca operarios al pueblo de Dios aquí en la tierra. Pero ya que hay una causa común entre el piloto de la nave y el navío, enséñense a todo el pueblo cristiano que tiene obligación de cooperar de diversas maneras por la oración perseverante y por otros medios que estén a su alcance, que era lo que les acabo de decir hace rato, para que la iglesia tenga siempre los sacerdotes necesarios para cumplir su misión divina. Parte de esa responsabilidad es fomentar la fe en nuestros hijos para que si tienen el llamado al sacerdocio, sepan escucharlo, reconocerlo y sobre todo obedecerlo. Ante todo, preocúpense los presbíteros de exponer a los fieles por el ministerio de la palabra y con el testimonio de su propia vida, que manifieste abiertamente el espíritu de servicio y el verdadero gozo pascual, la excelencia y necesidad del sacerdocio, y a los que prudentemente juzguen idóneos para tan gran ministerio. Sean jóvenes o adultos, ayudarlos sin escatimar preocupaciones ni molestias, para que se preparen convenientemente y por tanto puedan ser llamados algún día por el obispo, salvo la libertad interna y externa de los candidatos. Miren, mis hermanos, nosotros como cristianos, como padres de nuestros hijos, es nuestra responsabilidad fomentar la fe en nuestros hijos, guiarlos para que si tienen ese llamado sepan decir que sí, pero siempre respetando su libertad. Uno solamente les da la posibilidad y las opciones, ya de ahí ellos deciden qué es lo que van a querer hacer. Para conseguir esto es muy importante la diligente y prudente dirección espiritual. Los padres y los maestros y todos quienes atañen de cualquier manera la formación de los niños y de los jóvenes, que era lo que les acababa de decir. Edúquenlos de forma que, conociendo la solicitud del Señor por su rebaño y considerando las necesidades de la iglesia, estén preparados a responder generosamente con el profeta
al Señor. Si los llama, heme aquí, envíame. Isaías 6:8. Pero mis hermanos, nuestros hijos no van a reconocer el llamado de Dios si nosotros no les decimos que puede que el Señor los llame y que ellos deberían, no tienen que, porque no es obligación, la libertad tiene que estar, pero deberían atender ese llamado de Dios. Nosotros deberíamos de vez en cuando inyectarles dosis de fe a nuestros hijos. Oye, ¿y qué vas a hacer si el Señor te llama para el sacerdocio? ¿Te animarías? Oye, ¿y tú qué piensas del sacerdocio? Oye, ¿no sientes que el Señor te está llamando? Y cosas así. Pero si nunca les damos esas opciones a nuestros hijos, pues obviamente nunca van a sentir el llamado. Ahora, si el Señor no los llama, pues no pasa nada, no hay problema. Ojalá los llamase, pero si no, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? El llamado es de Dios, Él es el que decide. No hay, sin embargo, que esperar que esta voz del Señor que llama llegue a los oídos del futuro presbítero de una manera extraordinaria. Hay más bien que captarla y juzgarla por los signos ordinarios con que a diario conoce la voluntad de Dios los cristianos prudentes. Signos que los presbíteros deben considerar con mucha atención. O sea, no esperemos que Dios les diga, hey, tú, Javier, Isaac, Jesús, Roberto, a ti te llamo para el sacerdocio. No, no lo vamos a escuchar así, sino hay que enseñarles a nuestros hijos a saber escuchar a Dios. A ellos se recomienda encarecidamente las obras de las vocaciones, diocesanas o nacionales. Es necesario que en las predicaciones, en las catequesis, en la prensa, se declaren elocuentemente las necesidades de la Iglesia, tanto local como universal. Se exponga la luz del día y el sentido de la dignidad del ministerio sacerdotal, puesto que en él se armonizan tantos trabajos con tantas satisfacciones y en el cual, sobre todo como enseñan los padres, pueden darse a Cristo el máximo testimonio del amor. Pues bien, mis hermanos, hasta aquí termina el capítulo 2. Hace rato les dije que era el primero, perdónenme. Hasta aquí termina el capítulo 2. Voy a cortar un poco temprano para mañana hacer el capítulo 3. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y tengan un bendecido día.